Vamos a hablar de manera general de la filosofía educativa. Y pues bien, la filosofía de la educación, como habíamos visto, es una rama de la filosofía general que intenta realizar una reflexión sobre los procesos en el campo educativo, para lograr de esta manera entender la relación que existe entre el fenómeno de la educación y cómo éste puede llegar a ejercer una influencia en la sociedad. Lo que va a estudiar directamente la filosofía educativa es el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando la parte de la reflexión en cuestión a cómo se llevan a cabo los procesos relacionados con el ámbito educativo y de qué manera la misma sociedad en la cual estamos llega a ser influenciado o moldeado a partir del fenómeno educativo que se ejerce dentro de lo que es este contexto. Como es parte de la rama de la filosofía, siempre va a existir una reflexión, una crítica, un análisis hacia las distintas teorías de la enseñanza, hacia las distintas formas en las cuales se adquiere el aprendizaje, hacia las distintas formas en las cuales se generan los fenómenos educativos a partir del proceso que llevamos a cabo para lograr los objetivos de aprendizaje. Entonces, la filosofía educativa siempre está en constante reflexión y análisis específicamente sobre fenómenos educativos, pero siempre va a estar presente la parte del cuestionamiento, de la interrogante, de la crítica hacia posturas del aprendizaje. Las principales características de la filosofía educativa van a ser las siguientes. Utiliza una serie de metodologías filosóficas para su correcta elaboración. ¿Qué significa? Lleva a cabo diversos procedimientos para poder analizar fenómenos educativos a partir de lograr una conclusión en relación a los objetivos a los cuales está destinado ese proceso educativo. Estamos hablando que utiliza diversas formas para determinar si el proceso de enseñanza-aprendizaje es el oportuno. Se habla mucho de teorías epistemológicas que explican el proceso dentro del cual el individuo adquiere el conocimiento. Vamos a ver como teorías epistemológicas como empirismo, racionalismo, escepticismo, utiliza diversos procedimientos para poder analizar el fenómeno educativo. Su metodología se aplica dentro del campo educativo, estudia todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se centra exclusivamente en todo lo que concierne a los fenómenos en el campo educativo. Es un tipo de disciplina de tipo teórica que incluye una serie de raíces filosóficas. Aquí dentro de la filosofía educativa se analiza todas las teorías relacionadas con el proceso educativo, pero obviamente todas esas raíces de análisis están relacionadas con teorías psicológicas, dentro de las cuales nosotros analizamos los procesos internos que ocurren dentro de las distintas teorías de la educación. Estamos hablando que utilizamos mucho el pensamiento filosófico, por eso nos basamos en varios autores para comprender la parte de la filosofía en general. Es considerada como un tipo de saber teológico en el campo educativo. Se centra, aquí vamos a entenderlo como que se centra en varias ideologías, dentro de las cuales surgen distintas formas de pensar, distintas formas de percibir el campo educativo o el llamado proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nos dice aquí por último que además de estudiar la educación, también realiza estudios sobre los individuos y el proceso que se utiliza para enseñar. Estudia lo que tiene que ver con los actores que están dentro del proceso educativo. Estudia el proceso didáctico que se implementa para lograr una enseñanza, así también el proceso de aprendizaje que se emplea para adquirir lo que es un conocimiento. Estudia lo que son ambas partes. Ahora, principios esenciales de la filosofía educativa. Tiene cierto carácter, no es sistemático. Se refiere a que la filosofía de la educación tiene un carácter multifuncional y que sus elementos tienen relación entre sí, por lo que cuando uno de ellos cambia, el resto se ve afectado. Este aspecto de carácter sistemático nos habla de que la filosofía tiene muchas funciones, pero a partir de las funciones que tiene cada uno de los elementos
que hacen funcional la filosofía están en constante relación. Por ejemplo, al momento que se analiza el proceso educativo, se tiene que analizar cómo es la enseñanza, cómo es el aprendizaje, cómo son los contenidos que se llevan a cabo dentro del proceso educativo, cómo es el proceso de interacción de los actores educativos. Todos esos elementos los estudia a partir de la teoría que avala ese fenómeno educativo. Tiene un carácter multifuncional, se toma en cuenta aspectos filosóficos relacionados con la educación, viendo el fenómeno educativo como un objeto de investigación. Aquí el ámbito educativo se centra mucho la filosofía en analizarlo con el objetivo de alcanzar nuevos conocimientos para comprender específicamente los fenómenos educativos. Aquí lo que hace es aplicar investigaciones para poder comprender más a fondo cómo es la enseñanza y el aprendizaje. Siguiente punto, carácter histórico. Está relacionado con el ámbito social, en donde la filosofía educativa es desarrollada, pues este es un factor condicionante que logra determinar el modelo a seguir por parte del individuo para mejorar la educación. El carácter histórico está relacionado con el ámbito social, en donde se va a desenvolver lo que es la filosofía educativa. Y este ámbito social está en constante cambio. ¿Qué significa? Hoy en día, dentro del contexto educativo, se promueven nuevas teorías de la enseñanza y por lo tanto, esas teorías de la enseñanza actual, acorde a este tiempo histórico, se lleva a cabo mediante un análisis filosófico si realmente esas posturas educativas son funcionales o no son funcionales. Hablamos también del humanismo. La filosofía educativa siempre se mete mucho en la parte del humanismo. Se refiere a que todos los sistemas de educación ponen en evidencia el ideal del ser humano dentro de la sociedad y establece los factores que pueden llegar a influir en su formación. En la filosofía educativa se mete mucho la parte del humanismo, ya que estamos estudiando precisamente al individuo que se está formando. Y ese individuo que se está formando lo está haciendo a partir de ideales concretos que la misma sociedad demanda. Entonces, estamos formando el ideal del ser humano dentro de lo que es la sociedad. Por lo tanto, la formación que se preste dentro de las distintas teorías tienen que ir su formación con ese objetivo. Reflejo conceptual totalizador. En este caso explica la manera de poner en práctica la multifuncionalidad de las teorías, logrando crear un modelo profesional para el actuar de los educadores para que estos puedan alcanzar todos los objetivos que han sido establecidos por una política. Estamos hablando que busca analizar todas las distintas teorías de la educación a partir de promover la teoría que sea más funcional y aplicable dentro del proceso educativo para alcanzar los llamados objetivos de aprendizaje. Estos serían algunos principios de la filosofía educativa, así como las principales características que se presentan dentro de lo que es esta disciplina. Ahora, es importante. ¿En qué radica la importancia de la filosofía educativa? Nos dice, es un método o proceso que busca la forma de poder observar y entender la realidad educativa que se vive en los salones de clase y al mismo tiempo trata de explicarla estudiando sus objetivos, fundamentos, necesidades y límites, lo que hace que se genere un cambio importante dentro del pensamiento educativo. Aquí se va a ir directamente la filosofía a analizar la teoría y la práctica, cómo se desenvuelve el fenómeno educativo, cómo se desenvuelven las teorías educativas dentro de lo que es el aula de clase para ver su funcionalidad, para determinar cómo es el proceso, qué objetivos se alcanzan con ese proceso educativo. Prácticamente es una ciencia que va a estudiar la teoría para poder mejorar la parte de la práctica docente, la parte de la didáctica. Y asimismo, al momento de mejorar la teoría y mejorar la práctica, se logra perfeccionar, como menciona acá, los procesos de educación para mejorar al mismo tiempo la enseñanza, que significa, al momento de que la filosofía analiza la parte de la práctica docente, le va a brindar mejoras a la teoría. Y al brindarle mejoras a la teoría, la continuidad de la práctica docente va a ser mejor y por lo tanto se perfecciona los procesos educativos, pero principalmente el proceso de enseñanza. Entonces, en todo momento la filosofía está analizando la parte práctica para ir corrigiendo la parte de la teoría y darle
una mejora a los procesos de formación. Esto es parte general de lo que es la filosofía educativa, pero hoy sabemos que la filosofía forma parte, la filosofía educativa forma parte de la filosofía general. Por lo tanto, en todo momento estamos analizando, estamos criticando, estamos teniendo posturas distintas sobre las distintas teorías de la enseñanza, con el objetivo de que a partir de las mejoras de esas teorías de la enseñanza dentro de la práctica docente, va a haber mejoras constantes en el proceso de formación en general. ¿Es importante la filosofía? Sí, porque analizamos todas las teorías educativas y brindamos al momento de la práctica una propuesta para irlo mejorando. Entonces, la filosofía siempre va a estar presente dentro de los procesos pedagógicos, porque en todo momento el docente intenta mejorar su práctica docente. En todo momento el docente tiene que evaluar el proceso didáctico que está aplicando para darle mejoras y lograr los objetivos que se desean alcanzar dentro de la formación general en un contexto determinado.